Diócesis de Mayagüez y el Instituto Diocesano de Pastoral presentan el siguiente tema formativo: la Biblia, Palabra de Dios, a cargo del Reverendo Padre Ángel Luis Rivera Pérez. Escuchemos atentamente. Reciban todos un cordial saludo. Soy el Padre Ángel Luis Rivera Pérez y les estaré acompañando en este espacio formativo en el cual estaremos tratando el tema la Biblia, Palabra de Dios. El libro más leído de todos los tiempos y a lo largo de toda la historia ha sido la Biblia, la Sagrada Escritura como la conocemos. Se estima que este texto sagrado ha sido impreso entre 2.500 millones de veces a 6.000 millones de veces, una cifra verdaderamente impresionante, las cuales nos indican que la Sagrada Escritura todavía sigue teniendo un gran impacto en la humanidad contemporánea. Ciertamente, estas cifras estadísticas no hacen distinciones entre las Biblias que son conforme al canon bíblico católico y al canon bíblico protestante. Es importante tener en cuenta que toda palabra contenida en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios inspirada, es decir, palabra del Dios verdadero que se ha revelado, que hace alianza con el hombre. El proceso de revelación ha sido uno pedagógico. En palabras pedagógicas, esto lo podemos llamar la teología de la revelación, donde Dios fue preparando al pueblo elegido, es decir, al pueblo de Israel, para mostrarle su plan de salvación. Para esto, nosotros debemos comprender que Dios tiene muy en cuenta la condición humana, las personas a las cuales se revela y va preparando el camino. Esto es lo que ha hecho Dios y ha quedado atestiguado en los libros de la Sagrada Escritura. Dios, como autor principal de la Biblia, ha querido valerse de personas para comunicar su mensaje al pueblo que Él ha escogido. Personas movidas por el Espíritu de Dios, por la gracia, inspiradas, han sido motivadas a escribir la palabra de Dios y de hecho lo han escrito. Ante todo esto, ¿cómo podemos reconocer que los libros que se contienen en la Sagrada Escritura son verdadera palabra de Dios? Aquella persona que se haga este cuestionamiento es uno muy válido. La respuesta nos la da la misma Iglesia, que en su tarea de interpretar la palabra de Dios a ella encomendada por distintos instrumentos, ha discernido cuáles son los libros inspirados por Dios por la autoridad que ha recibido. Para reconocer que la Biblia es palabra de Dios, debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales, y estos son la canonicidad y la inspiración. Comencemos hablando de la canonicidad bíblica. El canon de la Biblia es una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o falsa. La palabra canon viene de la lengua griega, corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o falsa. Es el criterio de la verdad, de una afirmación. Es la medida, la norma o regla de algo. Hay 4 cánones o listas oficiales de los libros de la Biblia. Uno de ellos es el canon de los judíos. Ellos solo aceptan 39 libros del Antiguo Testamento. No aceptan ningún libro del Nuevo Testamento. El canon de los protestantes, ellos aceptan 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En total 66 libros. El canon de los católicos acepta 46 libros del Antiguo Testamento
y 27 libros del Nuevo Testamento. A partir de ese dato cabe la pregunta sobre por qué las iglesias cristianas o evangélicas no aceptan todos los libros que están en la Biblia católica, a lo que habría que responder que la fijación del canon bíblico constituyó en una necesidad para la iglesia y era necesario hacerlo por la universalidad de la única iglesia para mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por toda la iglesia en la tierra. Era necesario disponer de un mismo canon frente a los herejes que disponían con frecuencia de libros secretos, es decir, libros apócrifos. Era punto necesario delimitar firmemente los libros de la fe, distinguiéndolos de cualquier otro, fuera apócrifo o no. Es necesario que un buen cristiano comprenda claramente el significado de la canonicidad y que valore con ello el magisterio autorizado y auténtico de la Iglesia. Es necesario saber que el canon de la Biblia es el catálogo o lista de libros que la Iglesia considera inspirados por Dios, llamados por lo mismo libros canónicos. Son en total 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El canon se aplica a toda la Sagrada Escritura, no solo a unas partes. Es competencia de la Iglesia determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tiene la autoridad recibida de Cristo con la asistencia garantizada del Espíritu Santo. Además, la Iglesia determina cuáles son porque es ella quien los ha escrito a lo largo de los años. La Iglesia no lleva esa operación de modo arbitrario, sino mediante la aplicación de unos criterios internos y externos, a través de los cuales le es permitido discernir y descubrir la regla de la fe y de la verdad en un determinado libro como en un espejo. Es interesante saber que los 73 libros de la Biblia que tenemos entre manos son fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo la Iglesia, declarando cuáles son libros canónicos y cuáles libros apócrifos, es decir, secretos no inspirados. La pregunta que salta a la vista es saber quién tiene la autoridad o capacidad para decidir si un libro pertenece o no a la Biblia. La Iglesia lo único que hace es atestiguar que ese libro existe y que verdaderamente ha sido inspirado por Dios. No es la Iglesia quien inventa los libros, la Iglesia confirma su inspiración. Es tarea de la Iglesia discernir qué libro inspirado por Dios ha sido escrito como inspirado. Esta tarea le corresponde solo a la Iglesia, no a individuos particulares o a pequeños grupos de personas. Esto se puede entender en una doble dimensión. Primero, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la Iglesia misma. Fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y la doctrina de Jesús. Entonces, solo a ella pertenece la justa interpretación de lo que escribió, como pertenece solo al autor de un libro interpretar rectamente lo que haya escrito en su libro. Segundo, porque Jesús entregó a Pedro las llaves de su reino, es decir, de su iglesia, y solo él, unido a los apóstoles por mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo para discernir la verdad que ha sido revelada en la Biblia. Todos los obispos, siempre en comunión con el Papa, son sujetos de magisterio auténtico y son asistidos por el Espíritu de Cristo para interpretar y explicar la Sagrada Escritura, tal y como se afirma en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.
Todo cristiano, sin duda, por el bautismo posee el Espíritu de Dios, pero el cristiano, como individuo, no tiene la función de interpretar la Biblia. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser firmemente creído. De esto se puede concluir que la Biblia tiene que considerarse una expresión de la fe de la Iglesia apostólica. Es importante saber que todo libro inspirado es canónico y no al revés. Es decir, la canonicidad es el efecto de la inspiración. La Iglesia no causa la inspiración, sino que solamente la reconoce al hacerlo canónico. Es necesario fijar el canon para que la fe en toda la Iglesia universal sea una y tenga un único criterio. El Concilio Vaticano II aclara el papel de la Iglesia con las siguientes palabras: la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de sus pastores, es la depositaria y guardiana del tesoro de la revelación y la única intérprete de la Biblia. El Papa y los demás obispos son maestros auténticos del Evangelio, es decir, lo explican, lo interpretan y lo aplican a la vida de los hombres con la autoridad que han recibido de Cristo, cabeza. Podemos preguntarnos muy válidamente, entonces, ¿cuándo fue establecido el canon de la Biblia? Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia Católica consideraba algunos escritos como canónicos, es decir, inspirados, y otros los rechazó. Esos últimos son los llamados apócrifos. La palabra canónico se utilizó por primera vez en el concilio de la Odisea de Frigia para el año 360 después de Cristo. En el canon 59 se establece que en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Los libros canónicos, por consiguiente, vendrían a equivaler al conjunto de libros que forman la fe de la Iglesia. Las primeras decisiones de la Iglesia en relación al canon de la Biblia se dieron en el concilio de Hipona en África para el año 393. La última definición fue en el concilio de Trento en el año 1546. Existen una serie de criterios para discernir la canonicidad de un libro. Los criterios para los libros del Antiguo Testamento son: se tienen en consideración la Biblia de los 70. Es innegable que al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura helénica, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue el texto de los 70. Pues bien, en la Biblia de los 70 están incluidos tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Otro criterio es el uso en el culto. Parece ser que en la liturgia sinagogal se leían cíclicamente cada 3 años los libros de la Torá y los profetas. Con el tiempo, la lectura se extendió también a los escritos en los cursos cúlticos. Esto reconocía la inspiración y el carácter sagrado de los libros. Por otra parte, la Iglesia primitiva utilizó la Biblia judía en el culto propio.
aún colocándonos en un terreno hipotético, podríamos suponer que en el judaísmo se usaba en el culto todos los libros incluidos como sagrados en la Biblia de los 70. También se considera el uso del Antiguo Testamento en los escritos del Nuevo Testamento. Y es verdad que no todos los libros del Antiguo Testamento se encuentran citados en el Nuevo, pero de esto no se deduce que no hayan sido usados o leídos. Para descubrir la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento, tenemos los siguientes criterios. Primero, el origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o a alguno de sus discípulos. Los apóstoles, considerados depositarios de la revelación histórica de Jesús, eran el canon vivo, intérprete autorizado del mensaje y del acontecimiento salvífico de Jesús. Durante la segunda mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaban celosamente y fueron difundiendo e intercambiando los escritos apostólicos con otras iglesias. Poco a poco, este canon vivo se convirtió en un canon escrito. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso litúrgico que hizo la primitiva iglesia de ciertos libros, es decir, los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas. Con toda seguridad son canónicos y por tanto inspirados. Para que un libro sea inspirado debe haber coherencia, es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con todo el resto de la Sagrada Escritura. También se considera la ortodoxia. Ningún libro podía ser auténtico si contenía una interpretación del misterio de Jesús contraria a la ortodoxia que se había formado con la tradición viva de los apóstoles, es decir, la tradición apostólica. Y por último, que los libros estén enlistados en las listas antiguas del canon. La formación de una lista implica la aceptación de los libros enlistados como los libros de carácter peculiar. En la carta escrita por Atanasio para la Pascua del año 367, ya se enumera sin vacilación todos los libros del Nuevo Testamento. Este catálogo, 18 años más tarde, en el año 385, fue aceptado por San Jerónimo y divulgado por él en Occidente a través de la traducción oficial latina llamada la Vulgata. Una vez presentados los criterios, está claro que ninguno aisladamente ha bastado a la Iglesia para determinar la canonicidad de un escrito. Ha sido el conjunto de todos ellos, siempre bajo la asistencia y guía del Espíritu Santo, de estar ante un libro sagrado y por lo tanto teniendo el deber y la tarea de reconocerlo como inspirado. El canon del Nuevo Testamento se formó gradualmente. Jesucristo nuestro Señor no dejó nada escrito ni mandó a escribir nada. Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la buena noticia de Dios. Para entonces no había nada escrito de la vida y de la doctrina de Jesús. Todo era predicación oral movida por el Espíritu Santo, según el recuerdo de los apóstoles. Los primeros escritos sobre la doctrina de Jesús son algunas cartas de Pablo, alrededor del año 40. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la fe y de la buena nueva de Jesucristo. Lo que provoca la escritura del Nuevo Testamento es la muerte de los testigos oculares del acontecimiento de Jesús o la aparición de doctrinas heréticas contrarias a la enseñanza y doctrina de Jesús o su persona. En definitiva, es tarea de la Iglesia reconocer qué autor sagrado, inspirado, escribió un libro, de modo
que se reconozca que allí existe la verdadera palabra de Dios. Sobre la temática de la canonicidad bíblica, podemos tener una idea sobre lo que es la inspiración bíblica. La Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, en el punto 11, afirma que la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, una definición sobre lo que es la inspiración bíblica puede ser la siguiente: es un carisma sobrenatural dado por Dios a ciertos hombres en el seno del pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, para consignar por escrito con validez original y pública aquellos misterios de Dios y de su intervención en la historia de la salvación humana, que Dios ha querido que fuesen de este modo entregados a la Iglesia por causa de nuestra salvación y santificación. De esta definición se desprenden unas características: que la inspiración divina es el constitutivo previamente necesario para que un libro forme parte de la Biblia, es decir, que sea canónico; que la inspiración divina es un carisma sobrenatural dado por Dios al agiógrafo, es decir, al autor sagrado, para que ponga por escrito y sin error teológico alguno lo que Dios ha revelado y quiere comunicar a los hombres. El carisma de la inspiración es transitorio, sobrenatural y gratuito. Proporciona una luz en el entendimiento del escritor sagrado para que juzgue todo con certeza divina. Es además un don otorgado por Dios, no para la santificación del que lo recibe, sino para el bien de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Dei Verbum, afirma la veracidad y la santidad de la Sagrada Escritura con las siguientes palabras: todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error alguno la verdad que Dios hizo consignar con dichos libros para salvación nuestra. Por tanto, toda la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, equipado para toda obra buena. Toda la verdad revelada por Dios en la Sagrada Escritura pertenece al depósito de la fe y se explica como consecuencia necesaria de la inspiración divina de la Sagrada Escritura. La veracidad de la Sagrada Escritura se extiende a todo el contenido de la Biblia. Es una verdad absoluta en la que se contienen tanto verdades de orden metafísico como acontecimientos, promesas, exigencias ético-morales. La verdad de un escrito bien especificada, entre otras cosas, por el carácter literario del mismo. Junto a la veracidad se encuentra la santidad de la Biblia, que se extiende desde diversos aspectos, por su origen principalmente divino, por su finalidad religiosa, para que el hombre salga al encuentro de Dios, dado que el autor principal de la Biblia, en virtud de la inspiración, es Dios. La palabra en ella contenida es totalmente sagrada y santa. En la Constitución dogmática Dei Verbum, en el numeral número 12, se dice que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores sagrados querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. En este camino interpretativo, el exégeta debe tener unos criterios como guías para realizar una auténtica interpretación a la luz del Espíritu Santo
bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Primero debe establecer el texto genuino. Segundo, debe estudiar auténticamente con métodos establecidos, científicamente comprobados por la hermenéutica, acompañándose del género literario de cada libro y del ambiente histórico al cual se refiere el libro. La Constitución Dei Verbum en el numeral 12 refiere que la Sagrada Escritura se ha de leer con el mismo espíritu con el cual fue escrito. Por lo tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que, con dicho estudio, pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Sagrada Escritura queda sometido a la interpretación, al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios la autoridad, el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. En definitiva, la palabra de Dios revelada en la Sagrada Escritura es auténtica palabra de Dios. Así lo ha reconocido la Iglesia, quien tiene la potestad recibida por Cristo para interpretar, conservar y promulgar sus sagradas palabras. Salgamos al encuentro del Dios vivo que da la salvación a través de una lectura asidua y orante de la Sagrada Escritura.